Una pregunta también vamos a hacer adicionalmente. ¿El horario este les parece adecuado? Hola, para mí sí, a las 5 de la tarde el lunes sí me parece bien, para mí. Bien. Yo Para mí pensaba, también está todo bien. para vos también, yo pensaba porque la mayoría como trabaja, ahora ya no podemos tener las licencias para hacer los cursos, que antes uno se iba, viajaba, y ya no. Entonces ahora hay que acomodar, digamos, ¿no? Sí. Para el martes también les parece bien este horario, para mañana, si hacemos la práctica. Serían 2 días por semana. Bueno, Sí, parece que sí. El día martes sería de cuánto tiempo. 1 hora o menos incluso. Ah, Tal vez una sí, hora. puedo entonces. Sí, sí, sí. Sí, Bien. bueno, Cuando consideres, Adriana, podemos empecemos empezar. nomás Sí, porque sí, sí. sí, pero Damián lo estaba poniendo, agendando para mandar un mensaje, Sí. pero no sé qué pasa con él. Ah, no tiene WhatsApp, parece. O yo tengo mal el número. Tengo mal el número. Sí, empecemos nomás, en todo caso, yo le aviso a él si es que Bueno, no se conecta. bueno, bienvenidos entonces. Este, esta vez dictamos el curso de Economía y Planificación dentro de lo que es la maestría en Desarrollo de Zonas Áridas y Semiáridas, MADESAS, como bien la conocemos todos, con Gabriela Cardona. Somos ingenieros forestales y pertenecemos a la Facultad de Ciencias Forestales, pero Gaby también tiene una asignatura de Economía en la Facultad de Agronomía. Entonces tenemos, digamos, más o menos conocimiento de todo lo que es la economía. Y somos, digamos, la generación que le sigue a la profesora Marta Coronel, que es la que ha venido dando anteriormente este mismo curso. Ella se ha jubilado y como en la cátedra siempre hemos sido un equipo, dice, chico, yo me retiro y les dejo a ustedes si van a continuar con esto. Y bueno, después la maestría nos ha convocado, hemos aceptado continuar con esto y bueno, aquí estamos. Es la primera vez que lo vamos a dictar con Gabriela para esta maestría. Y encima, con esta modalidad, porque bueno, la otra modalidad ya estaba armado todo, digamos, ¿no? Todo era presencial, íbamos a viajar, no sé dónde tocaba en este año dictar el curso. Entonces, bueno, era aventurarnos, digamos, a una semana de compartir con nuevas personas, con otros colegas en otros puntos del país. Y como sé que esto va a ir rotando, digamos, bueno, damos el inicio en la virtualidad. O sea, no sabemos dónde estamos, pero cada uno está en su casa, ¿no? La cuestión es que el curso, claro, el curso está armado, digamos, originalmente, para ser dictado en una semana entera, con 8 horas por día de presencialidad, en donde se ven teoría y práctica, después hay lecturas adicionales. Y como no podemos hacer 5 días seguidos de 8 horas virtuales, lo que se me ha ocurrido cuando me propone la idea de plantear el curso es de desarmarlo, digamos, en partes. Y como eran 5 días, de lunes a viernes, me pareció una buena opción tomar el día
lunes, digamos, dictar todo lo que sería el día lunes y que equivalga a lo dictado por un día entero. ¿Sí? Entonces, el día martes iba a ser la segunda semana, que coincide también siendo día lunes, que siempre va a ser día lunes. Pero la tercera semana coincidiría con lo que era el miércoles, la cuarta con el jueves y la quinta con el jueves. O sea, de manera que no esté todo tan compacto. Y de manera también que con esta situación de la virtualidad se pueda hacer de manera cómoda. No digo relajado, pero sí cómodo. De manera que también tengamos una parte, digamos, impartida de teoría, luego va a estar complementado con una parte de práctica, más lecturas adicionales, y también lo que estaba todavía, o no habíamos decidido en el momento de planificar el curso, del tema de la evaluación. Para la evaluación teníamos muchas alternativas. Entonces, la que se mantiene, digamos, es seguir con un trabajo al final de la cursada. Entonces, termináramos esta cursada nosotros y la evaluación sería el trabajo que luego harían ustedes aplicando cualquiera de los temas que hemos visto, ¿sí? A un tema en particular que puede estar relacionado a una problemática de su provincia, una problemática de su lugar de trabajo, universidad, INTA, por lo que sea, o a una problemática que los inquiete a ustedes, que quizás pueda ser a lo mejor el planteo de un proyecto propio, porque el último día vamos a ver formulación y evaluación de proyectos. Entonces por ahí, con lo que vamos a ver en ese último día, más los antecedentes de lo anterior, se les puede ocurrir poner, digamos, un emprendimiento de algo. Entonces ahí vendría al pelo esa idea propia, aplicarla con lo que hayamos visto de formulación de proyectos y evaluación. O si no, cualquier tema. Ustedes busquen de todo el contenido, digamos, el programa, cualquier tema que les interese, lo pueden desarrollar. Con respecto a la extensión y a la estructura, vamos a ir dándole, en la medida que vayamos avanzando, algunos tips, algunas pautas para que pueda tener, digamos, una forma, digamos, este documento, una estructura, y que no sea un copiar de algún lugar o sentarse y estar semanas enteras escribiendo sin poder terminar nunca, no. Vamos a ver una serie de pautas de manera que puedan empezar con esas pautas buscando material y tratando de armar ese documento para que después nos lo manden, lo evaluamos con Gabriela y se asigna luego la nota. Por supuesto que ese documento puede tener un retorno, podemos devolvérselo y decirle, mira, esto estaría bueno si lo fortaleces aquí, esto quizás está de más, aquí le falta esto podemos reordenarlo, ya de manera de construir entre todos ese documento final, que puede servir luego para ser presentado en una revista, para un seminario, o simplemente como un antecedente de ustedes de una investigación propia. A nosotros, ¿qué nos vale? Que asistan al curso, que asistan, que se suelvan los prácticos con la ayuda de Gabriela, y los prácticos no van a tener una evaluación. En un momento habíamos pensado en que se lo presente resuelto al práctico, pero no, la idea es que Gabriela les va a dar indicaciones de cómo resolverlo y el esfuerzo de ustedes en resolverlo durante esa semana van a cumplimentar las horas que faltarían, de lo que antes era presencial. ¿Está? Y luego, la semana siguiente, fijaríamos a lo mejor un momento para una consulta de alguna duda. Como somos pocos, vamos a solucionarlo rápido y de manera práctica. Tampoco queremos nosotros, porque también tenemos muchas asignaturas con Gabriela que editar, quedarnos hasta enero del año que viene esperando que ustedes nos manden. No. Si ustedes tienen 4 páginas, nos mandan y dice, profe, estas 4 páginas, ¿cómo la ves? ¿Puedo seguir? Dale. Yo te devuelvo y así seguimos. Pero no esperen a tener la totalidad del trabajo para mandarlo. ¿Sí? Entonces nosotros tampoco vamos a estar esperando qué pasará con los chicos de Madesa que no mandan nada. No, y hagamos un ida y vuelta, como somos pocos nos vamos a desocupar ya. Nosotros queremos desocuparnos, pero no queremos quedarnos con trabajo, ese es el sentido. Y ustedes tampoco quieren quedar colgada con una materia. Y la idea es que avancen en esta carrera y cuanto antes tengan el título mucho mejor. Porque nos conviene a todos. La maestría necesita egresados, ustedes el título, y nosotros seguir trabajando en otras asignaturas. Bueno,
Esto está pensado por dos vías. Primero, esta, que es la que nosotros vamos a tener, el encuentro, va a ser o en Cisco, si no tenemos ningún problema, que sería esta plataforma, o si no en otra plataforma que es Jitsi o Google Meet. Hay muchas, Zoom, Skype, bueno, hay varias. Pero nosotros tenemos la de Jitsi en la universidad y esta, por eso las usamos mucho. Esto va a ser para los encuentros, estos encuentros sincrónicos que le llamamos. Este encuentro sincrónico está siendo grabado. Por lo tanto, también, una vez que terminemos la clase de hoy, ese video va a quedar en la red. Si de pronto alguien dice, no, me quedo dormido, o me he ido a tomar mate, o se me cortó la señal, lo que sea, después puede ver el video. ¿Sí? Obviamente siempre que no se me corte a mí la señal. Pero bueno, entonces si me corta a mí la señal, seguimos en otro momento. Pero ojalá que no. Y por otro lado, la parte de los contenidos está en la plataforma Classroom. Es la más conocida. Seguramente si ustedes tienen hijos, sus hijos estarán en las escuelas a full, con Classroom, Edmodo, con todas esas plataformas que hay de Moodle, para poder llevar adelante el dictado de la asignatura. En esta plataforma Classroom, yo les hago ver, aquí voy a compartirles un poquito, a ver cómo está, déjenme que lo encuentre, no, esto no es, aquí está, aquí se ve que no. Si ustedes entran en el enlace, yo les he mandado un correo. Igualmente a todos, después les voy a mandar el código, este código de la asignatura, para que ustedes puedan No se ve, ingresar. ¿no? ¿Se ve que no? No, yo no veo. ¿Los demás compañeros? Ahí dice que estoy ¿Ven compartiendo. ustedes, chicos? No se ve. Se ve una pantalla negra. Sí, así, Miguel, se ve Bien, negro. bien, vamos a intentar de vuelta. Hacemos de vuelta. Vamos a ver. Ahí. Ahora sí. Ahora sí. Bien, había apretado Ahora en sí, otro ahora lado. sí. Ahora sí. Entonces, esta sería la asignatura que está en clase. Este es el código que después les voy a mandar a cada uno para que puedan ingresar si se han ingresado. Igualmente tengo dos ya que ingresar. En esta plataforma, todos los domingos o el lunes a las 8 de la mañana ya está configurada para que se active lo que ya está programado. El curso ya está programado y está terminado prácticamente. Entonces, este es el enlace para los encuentros, que es el que han usado ahora, que lo van a tener permanentemente en la plataforma. Esto es, bueno, escrito el día 3 de octubre, que habla sobre lo que es la primera semana. Vamos a tener una introducción a la economía con algunas novedades, etc. Aquí están los documentos que nosotros compartimos. Está el reglamento de la maestría. Se hacen clic, está el reglamento, hacen clic y se abre completamente. También tenemos aquí el PowerPoint que estamos pasándolo ahora, que vamos a pasarlo ahora, que dice presentación día 1. Y después tenemos la propuesta del curso, que es lo que yo he compartido a la maestría, que es lo que la programación, digamos, de cómo ha sido estructurado. ¿Sí? Entonces la programación, los contenidos, y aquí está lo que sería la semana 1, que vendría a ser la clase de hoy, toda la introducción de la microeconomía, todo lo que vamos a ver, luego lo que es la semana 2, la 3, la 4, la infraestructura necesaria, cómo va a ser la evaluación, esto sí va a cambiar un poquito a lo que hemos conversado anteriormente, y la bibliografía necesaria. Todo eso está en la plataforma. Obviamente va a ser lo único que van a ver ustedes ahora, porque cierro esto, porque las demás cuestiones están todavía no visibles. ¿Sí? Por ejemplo, dice aquí anuncios guardados, que son la semana 5, la semana 4. ¿Sí? Entonces todas estas son las clases de todas las semanas que vienen, que todavía no están activadas. ¿Ven? Están programadas para el 19 de octubre, 12, 26, 2 de noviembre. Entonces solita el día lunes a las 8 se activa.
Bien, eso es lo que tenemos para el Classroom. En este caso no va a hacer falta que ustedes suban documentos. Al final quizás lo pueden subir, el trabajo final, y el último día que terminemos todo, ustedes después pueden subir el documento. Classroom es bastante amigable, bastante sencillo de tratarlo. Entonces, si hay cualquier duda o lo que sea, nos consultan en la medida que nos vayamos encontrando y así avanzaremos. Entonces, esto es por un lado, que sería el depósito de todos los documentos que van a ir viendo, más los videos que también los voy a colgar aquí cuando terminemos este video, cuando terminemos la clase 2. Bien, entonces, dejo de compartir y volvemos nuevamente al aula. ¿Está? Bueno, entonces dicho ya más o menos la estructura, el formato de esto, vamos a comenzar directamente con lo que es la clase de hoy, que va a ser un PowerPoint. Con este PowerPoint yo necesito, si ustedes tienen alguna inquietud, me digan, profe, un segundo, o levantan la mano, o hablan directamente, profe, me interrumpen. No hay ningún problema. Yo quiero que esto sea una cuestión ida y vuelta, digamos. Somos poquitos, entonces es mucho más fácil de entender. De pronto, si no entienden, el profe puede volver a explicar. Lo vuelvo a explicar. Igual va a quedar grabado, no importa. Lo mismo con Gabriela. Gabriela también va a tener una modalidad más o menos que ahora les paso a explicar de cómo van a ser los prácticos. ¿Vale? Bien, los prácticos, me gustaría, si realmente no pueden mañana a las 5, porque sí, en realidad me gustaría una hora y media. ¿Cuál es la idea? Vamos a ir subiendo los prácticos de cada una de las unidades que va a ir dando Miguel. Pero en realidad conmigo lo que vamos a ir viendo es, vamos a desarrollar un caso tipo. Es decir, un ejemplo extra de lo que ustedes van a hacer en el práctico. Los ejercicios del práctico los van a hacer ustedes. Por supuesto que alguna duda me escriben, me avisan y lo hacemos juntos, lo reveemos y demás. Pero lo que vamos a ir viendo en cada una de las prácticas es un ejemplo extra de lo que ustedes tienen que hacer. Y vamos a hacerle todo el seguimiento. Entonces creemos que es más útil porque van a tener un ejercicio de más, pero además de todo eso, van a ir viendo paso por paso lo que fueron viendo en la teoría. Entonces van a ir reforzando eso para que después el práctico sea más o menos todavía. ¿Sí? Igual, como acaba de decir el profesor Miguel, cualquier duda que tengan, nosotros sabemos y siempre entendemos que economía, nos salimos un poco de todo lo que estamos acostumbrados en nuestro sector, ¿no? Con nuestro estudio. Entonces, economía siempre, a lo mejor son términos que vimos allá lejos o que no tenemos la familiaridad cotidiana de verlo todos los días. Entonces, por eso siempre decimos cualquier cosa, volvemos otra vez y empezamos de cero. ¿Sí? También, ¿por qué incluimos los ejercicios prácticos? A veces la teoría, cuando es sumamente abstracta, digamos, queda, uno sí lo ha entendido, digamos, pero no logra bajarlo a una aplicación. Entonces es como cuando uno dice, a ver, sí, todos sabemos hacer ravioles, porque hemos visto los videos en la televisión, vemos ahí los cocineros que amasan, preparan toda la pasta, todo eso, pero ¿lo hemos hecho al raviol? No, no lo hemos hecho caseramente, digamos, ¿no? Entonces, cuando uno lo logra hacer, dice, sé hacer ravioles, o sé hacer pan. Bueno, aquí lo que nosotros pretendemos es que no nos quede la nube, digamos, del concepto de economía, sino que sepamos aplicarlo. ¿Por qué? Porque en el trabajo que tengamos nosotros, sea la universidad, sea el INPE, sea una actividad privada, seguramente vamos a tener que en algún momento aplicar algo. Entonces, tenemos dos alternativas. Ver lo que nosotros hemos hecho, que lo hemos logrado hacer, que es como cuando hemos cursado nuestras carreras, pues llamar a la persona que lo sabe hacer para que nos diga cómo hacerlo. Entonces, vamos a optar por la primera. ¿Sí?
Entonces, la idea es aplicar esa teoría en una práctica, en un ejercicio donde digo, es para esto sirve. Y, por último, ese ejercicio o esa práctica que nosotros hacemos también es un disparador de ideas. ¿Para qué? Para que si estoy en el INTA o estoy en la universidad, puedo aplicar eso que he aprendido en quizás un dato que se me está generando en algún momento, o ver por qué el precio de tal producto ha subido o por qué el precio ha bajado. Incluso saber, incluso hasta poder predecir qué puede llegar a pasar con ese precio en el futuro. Y luego la última parte, que es la de parte también fuerte, que es la parte de planificación o evaluación de proyectos, también le da una pauta para poder en algún momento armar un proyecto y, por qué no, seguir un proyecto de otra persona o reforzar las ideas de un proyecto de inversión de otra persona. Hablamos de proyectos de inversión, no proyectos de vida, de nada de eso, proyectos de inversión. Entonces, cuando sepamos analizar eso, vamos a tener cierto poder también de saber si estamos haciendo las cosas bien o no. Y no que vamos tanteando así en el oscuro a ver si le pegamos de casualidad al resultado. Sino que vamos a saber con elementos cómo proceder, por ejemplo, para evaluar un proyecto de inversión. Ya no es solamente calcular margen bruto, es ir más allá. ¿Sí? Porque estamos viendo que hoy en día justamente lo que necesita el país es inversión. Y para hacer una inversión, el que tiene plata no la va a dar, no la va a invertir sin hacer un diagnóstico bastante detallado de lo que puede llegar a pasar en el futuro. ¿Está? Bien, entonces vamos a compartir ahora de vuelta este PowerPoint. Ahora sí. ¿Se ve? Sí, sí, ahora sí. Economía de planificación. Bueno, maximizo la pantalla. Y voy a quitar esto de aquí. Bien. Bueno, este es el curso de posgrado denominado Economía y Planificación. Somos Miguel Sarmiento y Gabriela Cardona de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNI. Facultad de Ciencias Forestales y Agronomía, porque ya estamos tan amigos últimamente los forestales con los agrónomos en la Universidad Nacional que hasta trabajamos en comisiones juntos y estamos incluso en proyectos, ¿no? Nosotros tenemos ahí los proyectos de investigación de nuestra universidad y tenemos ahí, siempre lo ponemos de ejemplo, porque muchas veces es que uno piensa que no son compatibles, pero no, son más que compatibles. Tenemos un proyecto de un profesor que es de la Facultad de Ciencias Forestales que comparte junto con otro proyecto de la Facultad de Agronomía, que es liderado por la decana, un programa de investigación. Y dan resultados fantásticos. Y creo que todos los demás están mirando al lado a ver con quién me puedo juntar, si sea de humanidades o de exactas o de agronomía. Entonces, eh, trabajamos juntos y planificamos muchas cosas también juntos. Y lo bueno de esto es que tanto la economía como la planificación no distingue, digamos, del área forestal o del área agronómica o del área de minería, no, o del área ambiental, tampoco, porque es un lenguaje que es universal, el de la economía. Entonces lo vamos a aplicar aquí, lo vamos a describir un poco, lo vamos a analizar un poco para poder llegar en el último de los días del curso a poder incluso generar un proyecto de inversión. ¿Cuáles son los objetivos que nosotros pretendemos con este curso? Bueno, primero, que conozcamos cuáles son los fundamentos que rigen de alguna manera las decisiones económicas en la asignación de los recursos. ¿Qué significa eso? ¿Qué tengo que saber para gastar el dinero que tengo? Hablándolo en criollo, digamos, ¿no? ¿Qué tengo que saber para invertir bien el dinero que tengo? Hablándolo un poquito más académicamente. ¿Y qué fundamentos necesito que son los que me van a direccionar la decisión que yo voy a hacer de asignar un recurso? Ese sería en el lenguaje más técnico, si se quiere, económico. Pero en definitiva, el asignar un recurso a algo significa orientar energías, orientar esfuerzos y orientar también recursos económicos a una actividad. Entonces, el primero de los objetivos va a ser ese, conocer un poco esos fundamentos.
y después aplicar una metodología para evaluar un proyecto de inversión agropecuario que va a ser la misma metodología que podemos aplicar para un proyecto ganadero o para un proyecto de una construcción, para un proyecto de una inversión pública, ¿por qué no? Porque todos siguen las mismas pautas, digamos, de análisis, ¿no? Y luego saber interpretar qué criterios de selección y decisión me va a generar ese proyecto. Entonces yo, una vez que tengo decidido lo que necesito hacer, lo que quiero hacer o lo que es necesario para la provincia o para quien sea de lo que se vaya a hacer, necesito ver cuáles serían todos los pasos a seguir. Y entre esos pasos a seguir se hace un criterio de selección y decisión para decidir si lo hacemos o no lo hacemos al proyecto. Eso lo vamos a ver al final. Por lo pronto, los contenidos que vamos a ver aquí son los siguientes: oferta y demanda y mercado, que son, digamos, el ABC de la... No es lo mismo que en el análisis beneficio-costo, ¿no? El ABC es otra cosa, pero son los primeros elementos, las primeras herramientas que tenemos nosotros para entender un poco de qué se trata esto de la economía. ¿Qué es la oferta? ¿Qué es la demanda? Seguramente ustedes ya lo han cursado, si son ingenieros agrónomos, en algún momento de sus carreras lo han cursado. Y también la importancia que tiene no solamente la oferta y la demanda, sino el mercado en sí, que está conformado por ambos. Vamos a ver también en el día de hoy un poco de lo que son los conceptos de la elasticidad y ajuste de esa elasticidad, o cómo se ajusta la oferta y la demanda en el mercado. ¿Qué significa elasticidad? Lo vamos a ir viendo también a lo largo de la tarde. Después tenemos el tema que sería la empresa como productora de algún bien y los costos que conlleva esa producción de ese bien. Eso vamos a ver en la clase siguiente. También vamos a ver en la clase siguiente lo que son las estructuras básicas de un mercado y cómo se comporta el mercado, sobre todo de productos agrícolas, ¿no? Y por qué no también de productos madereros, porque cuando hablamos de zonas áridas y semiáridas, vemos toda la cuestión del desarrollo. Hoy en día hablamos ya, no podemos hablar solamente de una actividad forestal o ganadera o agrícola, sino ya hablamos de los NDGI, hablamos de sistemas silvopastoriles, hablamos de sistemas agroforestales. Entonces ya está todo como entrelazado, no digo mezclado, pero sí entrelazado con ciertas relaciones entre una y otra de las líneas de investigación. Vamos a ver variables macroeconómicas. No podemos estudiar economía sin ver lo que es la macroeconomía. Es un poco lo que lo tiene ahí a mal traer a nuestro ministro de Economía y a todos los anteriores que han estado en sus últimos años tratando de solucionar los problemas del país, que se lo hace generalmente con variables o con manejo de variables macroeconómicas. También vamos a ver un poco de lo que son las nociones del comercio internacional, que es lo que nosotros podríamos llegar a producir y a exportar o a importar, y que tiene que ver en el comercio internacional el sector agrícola, cómo se comporta. Vamos a ver algunos conceptos de crecimiento económico y desarrollo, para hacer desde lo más pequeño hasta lo más grande, digamos, y terminar con lo que es proyectos de inversión, formulación y evaluación. Bien, esos serían los 8 temas entonces que conformarían este curso. La bibliografía básica es abundante. Hay cosas nuevas y hay cosas viejas, pero las cosas viejas son clásicas, digamos, son ediciones, y si hubieran sido, por ejemplo, este de Frank del año 98 o este de Fisher y Dorbush del año 98, son libros que lo único que hay que hacer es, cuando uno los vaya a imprimir y haga una versión 2020, a lo mejor cambiar un par de letras o poner un temita nuevo, pero no cambia prácticamente nada en el contenido. Son, como decimos nosotros, clásicos de la economía. Dorman es un libro de macroeconomía, por ejemplo, del año 2014, que tiene textos sobre negocios y economía. Garramond del año 91, el sector agropecuario en América Latina. Colmar del año 2017, Principios de Microeconomía, con una aproximación integral a los negocios. Estos son de editorial Springer, son libros que están en inglés. El Mankiw es un clásico también de micro y de macroeconomía, del año 2002, sigue siendo un buen
ejemplar de economía a nivel global. Hay un libro, Martínez Yanguita, Pedro García Abril, Benítez y yo, que lo hemos armado, una gente de España, hemos armado un libro sobre proyectos ambientales, en donde también se ve análisis de los proyectos de inversión, pero con la variable ambiental, con la componente del ambiente, cómo el ambiente se puede incorporar en la cuestión también del análisis de inversión. Y de hecho, la rentabilidad puede variar. Gittinger, análisis económico de proyectos agrícolas, Hernández en el año 2008, Formulación de inversión de proyectos, Ponson y Becker, estos son clásicos de la economía de micro y macroeconomía del año 2007, Motion y Carrión del año 2011, Nicholson y Snyder 2011, bueno, Parkin, Sapat-Sein, son libros que son, como les digo, clásicos algunos y otros un poco novedosos. Son libros que los podemos algunos encontrar en internet, están gratis. Otros se los puede conseguir en alguna librería un poco completa y otros seguramente están en las bibliotecas o del INTA o de la universidad o alguna biblioteca interesante de algún colega que le haya gustado leer economía. Y no va a cambiar nada lo que vamos a ver nosotros a lo que tienen estos libros. Es más, los libros que salen en la actualidad están basados en estos libros anteriores. Casi nadie ha aportado cosas muy importantes, nuevas a lo que es la economía. ¿Sí? Por ahí hay unos cambios en cuanto a la economía, empiezan a hablar de bioeconomía, empiezan a hablar de economía verde, pero es la misma economía desde otro punto de vista. ¿Sí? Entonces, sigamos con lo nuestro, que es la introducción a lo que vamos a ver a esta parte de la economía. Quiero sacar aquí una imagen que me está acá. Como todos lo sabemos, así que no creo que nadie me niegue, todos, como seres humanos y como Homo economicus, si se quiere, digamos la parte del ser humano que piensa en lo económico, hace inconscientemente, porque nosotros pensamos sin haber estudiado economía, cualquier persona que tiene la idea de lo que es un bien y tiene la idea de lo que es el dinero, puede tener un razonamiento, digamos, económico, sin haber estudiado economía, sin saber qué es la economía. ¿Sí? Entonces, todos queremos más de casi todos. ¿Sí? Todos queremos, ustedes están haciendo un título, están haciendo una maestría porque quieren tener un título, porque quieren mejorar su calidad de vida, perfeccionarse, conseguir un trabajo, ascender en el trabajo. Nosotros lo hemos hecho aquí. Con Gabriela hemos estudiado, primero hemos estudiado en la secundaria y seguimos estudiando porque queremos ser más. Eso no solamente es en lo económico, también es en lo personal. ¿Sí? En lo económico también. Y si uno quiere un auto, cuando lo vean medio viejito, rotito, quiere otro mejor. Entonces queremos siempre un poco más de lo que tenemos. Inconscientemente, ¿no? Sin hacer juicios de valor. Pero, ¿qué sucede? Que con los recursos disponibles que tenemos, no siempre podemos hacerlo. Significa que las necesidades que nosotros podemos tener pueden ser cada vez más grandes, pero el recurso con el que disponemos para hacerlo es limitado. El recurso económico, el recurso con el cual tenemos para poder lograr ese querer tener más, es limitado. Entonces, solamente eso se puede conseguir un determinado conjunto de bienes y servicios. Yo no puedo lograr obtener todo lo que quisiera, en un límite. Gráficamente, la economía lo muestra con lo que se denomina frontera de posibilidades de producción. Frontera de posibilidades de producción. ¿Qué me está dando una idea? De lo que yo puedo llegar a producir, tengo ciertas posibilidades, obviamente. Quiero producir tomate o quiero producir lechuga o cualquier otro, o limones. Tengo una posibilidad, no solamente desde el punto de vista de que sé hacerlo, sino que tengo recursos, tengo tierra, tengo semillas, tengo químicos, tengo un montón de cosas, pero también tengo un límite. Esa es la frontera que se me genera de posibilidades de producción. Entonces, ¿qué sería esa frontera? La cantidad máxima posible de un bien
que puede producir una determinada economía con los recursos y conocimientos, esto es la tecnología, que dispone y la cantidad de otros bienes que también produce. Entonces, ¿qué me está dando aquí una idea? De que con la economía podemos producir lo que queremos hasta cierto punto. Va a haber un límite. Y ese límite va a estar dado por una serie de cuestiones de carácter económico o de carácter de recursos disponibles, ¿no? Bien, esa frontera de posibilidades de producción la podríamos plantear de la siguiente manera. Supongamos una economía hipotética en donde un país, una provincia o una fábrica o una industria puede producir solamente, imaginemos un país que produzca solamente dos bienes. Un bien agrícola y por otro lado un bien industrial. Esa frontera de posibilidades de producción va a estar dada por una combinación, ¿sí?, de cantidades de bienes agrícolas y de cantidades de bienes industriales que podamos llegar a producir. Entonces yo puedo tener $1.000.000 como país y decir, bueno, con eso, poniendo a producir todos bienes industriales, puedo producir 300 unidades. Y el $1.000.000 lo pongo para bienes industriales y no produzco nada de bien agrícola. Ahora digo, estaría bueno que diversifique un poco y digo, voy a destinar una cantidad determinada de ese dinero a producir bienes industriales y otra cantidad de bienes agrícolas. Entonces, obviamente, para producir bienes agrícolas tendré que dejar de producir bienes industriales, ¿sí? Entonces, ya para producir 100 unidades, como dice aquí, de bienes agrícolas, tendré que dejar de producir de 300, pasar a producir 275 bienes industriales. Y si quiero aumentar más la cantidad de bienes agrícolas a 200, tendré que bajar más todavía la cantidad de bienes. ¿Por qué? Porque hay un límite. Ese límite está dado entonces por la escasez que tenemos de los recursos. Entonces se va a generar un gráfico como este. Entonces yo digo, bueno, a ver, puedo destinar todo mi dinero o todo mi capital a producir 300 unidades de bien industrial y 0 de bien agrícola, o bien, en el otro extremo, 0 de bienes industriales y 400 de bienes agrícolas. Y estoy dentro de lo lógico. ¿Por qué? Porque no puedo producir más de 400, porque ese es el máximo que yo puedo con lo que yo dispongo. ¿Está? Ahora, no son solamente 300 de uno o 400 del otro, sino que puede haber combinaciones, como las hemos visto hace un momento, que está dado por los puntos, ¿sí? Una combinación en donde me da el punto C, por ejemplo, son 200 de bienes agrícolas y 200 de bienes industriales. Entonces, esos puntos A, B, C, D y E van a estar plasmados también en una curva. La cantidad enorme de combinaciones me va a generar esa curva. Bien, ¿qué pasa con esta curva? Me está diciendo que es lo máximo que yo puedo llegar a producir. Ahora bien, ¿puedo producir en el punto W? Sí, puedo producir, pero evidentemente no voy a estar optimizando el uso de mis recursos. Es como que yo tenga una X cantidad de hectáreas para cultivar y digo, no, voy a cultivar a mitad, no tengo ganas de hacer el resto. Entonces estoy, digamos, subutilizando ese recurso. Entonces, estoy haciendo una subutilización del recurso. Económicamente estoy asignando de manera no incorrecta, sino no óptima el uso del recurso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pretendemos aquí? Optimizar el uso del recurso. Y al optimizarlo, nos acercamos hacia el máximo de producción que podemos generar. Ahora bien, ¿podemos llegar a producir U? Alguno puede decir que sí, otro puede decir que no. De acuerdo a la capacidad máxima de producción que tenemos, aquí me está diciendo que yo no puedo producir U, porque esta es mi frontera de posibilidades. Pero de pronto, si hubiese alguna tecnología adicional que me ayude a producir más del bien agrícola con el mismo capital que yo tenía, con la misma cantidad de recursos, puedo ir a otra curva de frontera de posibilidades que iría más allá de 400. Y entonces la curva puede venir por acá, tocar U y seguir más. O bien también puedo producir mayor cantidad de bienes industriales y mejoro si optimizo la tecnología. Y entonces, evidentemente, cuando un país puede
puede llegar a producir más de lo que su límite natural le propone o le impone de alguna manera, se puede decir que también está creciendo económicamente. Entonces, la cuestión de la frontera de posibilidades es un elemento que es bueno para fijarnos dónde estamos parados en ese sentido. Ahora bien, vamos a analizarlo, por ejemplo, cómo o cuánto sacrifica esa sociedad de bienes industriales para obtener más bienes agrícolas, que es lo que hemos visto, cuánto está dispuesto, cuánto tiene que ceder de producir una cosa para producir otra. Este sacrificio se expresa en términos de la cantidad de los otros bienes a que debe renunciarse para poder aumentar la producción de bienes agrícolas. Como he dicho, tenemos que dejar de producir bienes industriales para poder aumentar la cantidad de bienes agrícolas. Eso es lo que se denomina costo de oportunidad. Ese costo de oportunidad también es bueno, entendamos el concepto, porque es a lo que nosotros nos presentamos, se nos presenta todos los días en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, a ver, nosotros aquí en Santiago, a partir de hoy, tenemos, por una cuestión de la pandemia, permiso para circular hasta las 9. El día viernes era hasta las 6 de la tarde. Y ahora nos aumentó 3 horas. Buenísimo, salimos. Ahora, ¿qué costo de oportunidad o riesgo puede tener si me paso de las 9? Que me quiten el auto. Voy a dejar de tener un montón de cosas por hacer otra cosa. Es algo parecido aquí. No es el caso del ejemplo de costo de oportunidad, pero es una idea de lo que nosotros tenemos como noción. Entonces es lo que dejamos de producir o de ganar al producir algo para producir otra cosa. Eso siempre se mide en términos numéricos, en términos monetarios. Veamos aquí, por ejemplo, volviendo al ejemplo que teníamos, para aumentar de 0 a 100 la cantidad de bienes agrícolas, yo tengo que bajar la producción de bienes industriales de 300 a 265. No puedo aumentar de 300 a 400 y aumentar agrícola de 0 a 100, porque yo estoy con estas combinaciones dentro de lo que es el límite o frontera de posibilidades de producción. Para aumentar de 100 a 200, tendré que bajar de 275 a 210. Entonces, así yo puedo calcular el costo de oportunidad. El costo de oportunidad de aumentar de 0 a 100 la producción agrícola me genera a mí un costo de 25 de bienes industriales, porque bajo de 300 a 270. Entonces, permanentemente está ese juego de intercambio, digamos, cuando yo le doy a uno, le quito a otro. ¿Por qué me mantengo dentro de ese límite o de la frontera de posibilidades de producción? Ahora bien, como les decía a ustedes recién, podemos llegar a producir un poco más, y ese aumento en la cantidad de algunos de los recursos provocará un desplazamiento de la frontera de posibilidades a la derecha y arriba. Es decir que podemos producir más de bienes industriales y podemos producir también más de bienes agrícolas. ¿Eso cómo se logra? Con avances científicos, con adelanto tecnológico, con innovación, con un montón de técnicas, digamos, que hacen que lo que yo produzca pueda ser un poco mejor, pueda ser un poco más. Entonces, cuando hablamos de esto, estamos hablando ahí de un crecimiento de la economía. Toda sociedad entonces tiene en todo momento una frontera de posibilidades de producción. Ahora bien, ¿cómo elige, como dice aquí, un punto situado en su frontera de posibilidades? Es decir, ¿cómo se asignan esos recursos? ¿Cómo hace entonces la sociedad para decir cuánto tengo que bajar de uno para darle al otro? O sea, todo eso se rige por lo que vamos a ver ahora, que es la oferta, la demanda y el mercado. Entonces, nos hemos ubicado en dónde vamos a trabajar con nuestra mente, con nuestra idea de la economía, que es en los recursos. Prácticamente, la definición, hay cientos de definiciones de economía. Ustedes agarran un libro y cada libro va a tener una definición porque cada autor quiere generar una nueva definición. Pero en definitiva todos van a decir lo mismo. Es la manera de cómo administramos los recursos. Eso sería la economía. Algunos le van a decir, es la manera de cómo administramos los recursos de escasez. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos una frontera. Si tenemos esa frontera, el recurso es escaso, porque llega un límite y después no hay más. Entonces, ¿y cómo administrar esos recursos escasos para generar bienes, ¿sí?, para satisfacer las necesidades de las personas que los demandan?
¿Está? Entonces ahí nosotros nos posicionamos en dos lugares. Como demandantes por un lado, que somos los que vamos a comprar al supermercado, porque necesitamos para nuestra casa, o como oferentes. Si yo soy un productor agrícola, productor ganadero, un productor forestal, yo me dedico a la producción de bienes, sea carne, sea verduras, o sea madera, ¿sí? O zapatos, o lo que sea. Entonces, yo fabrico porque hay alguien que va a comprar. Y ese alguien que quiere comprar es porque tiene un recurso escaso para él, que es su dinero, y lo tiene que administrar para comprar lo que le satisfaga sus necesidades. Y para eso están estos tres elementos: la oferta, la demanda, que conforman entre sí el mercado. Si alguien quiere hacer una pregunta mientras vamos presentando esto, lo podemos hacer. Creo que se ha sumado un compañero más también, ¿no? Bueno, ¿cómo funciona esto del mercado? Porque ya sabemos que nosotros tenemos recursos que son escasos y los vamos a administrar para producir bienes que van a ser insertados en el mercado. ¿Cómo funciona esto del mercado? Normalmente, cuando uno dice me voy al mercado, aquí en Santiago del Estero tenemos el famoso mercado Armonía. Un mercado que está en el centro de la ciudad y que seguramente en sus ciudades hay otro, porque cada ciudad importante, capital, al menos de una provincia, y por qué no, si algún pueblo también tiene su mercado local, todos los pueblos en donde hay sociedades, hay un mercado. O sea, no podemos, quizás en el tiempo, no sé, dentro de 80 años, cuando estemos nosotros, no existe el mercado físico, todo sea como ahora, digamos, que viene, toca el timbre y viene el mercado libre, me trae a mi casa. O sea, bueno, está bien, no hay un mercado físico, pero hay un mercado libre, hay un sistema de compra y venta. Entonces, siempre que el hombre necesite algo para vivir, va a buscar la necesidad de conseguir ese bien. Y va a haber alguien que lo va a hacer. Entonces siempre va a existir ese mercado, en el formato que sea. Nosotros en Santiago tenemos el mercado Armonía, la ciudad de La Banda que tiene el mercado Unión, y así cada ciudad tiene su mercado. ¿Qué hay en el mercado? Productos, servicios, oferentes y demandantes. O sea, cuando el mercado abre, los que están adentro es el oferente. Y cuando el mercado abre, la gente que va a comprar cosas es el demandante. Entonces somos demanda por un lado y oferta por el otro. Ahora bien, ese mercado, en el caso de una economía mixta como la que tenemos nosotros, porque los sistemas económicos que tenemos los países pueden ser de varias maneras. Puede ser un sistema cerrado, puede ser un sistema totalmente abierto, o un sistema casi mixto, si se quiere. Un sistema cerrado, siempre ponemos como ejemplo Cuba. Podemos agregar también Corea del Norte. Es un sistema económico en donde no hay prácticamente intercambio con ningún otro país, por razones particulares, ideológicas por un lado, por otro lado son decisiones de gobierno. Y hay otros países en donde la economía es totalmente abierta, en donde el Estado incluso no participa en absoluto. Y hay otros, como la nuestra, en donde es una economía abierta, pero con una participación importante del Estado, dependiendo de quién gobierna. Y eso es, hay gobiernos que son totalmente libres, de que todo lo maneja el mercado, y hay otros gobiernos que participan activamente como Estado en la economía. La cuestión es que en cualquiera de estas dos, tanto la economía mixta como la economía abierta, el sistema de precios se rige a través de la oferta y demanda. Entonces, así es como funciona, digamos, un mecanismo. Entonces, hay una oferta y demanda que actúan en forma conjunta, no actúan separadamente, en los mercados de bienes y servicios, y es lo que genera, nuevamente digo, un equilibrio. Ese mercado, por definición, es un conjunto de mecanismos mediante los cuales los compradores, nosotros, y los vendedores, los que producen los bienes y nos venden, de un bien entran en contacto para comercializar. Entonces, hay alguien que ofrece algo por internet y hay alguien que necesita ese algo. Entonces manda por internet cuánto vale y cómo me lo haces llegar y en qué estado está. ¿No me puedes bajar el precio? Bueno, entonces cada uno tiene sus intereses.
Yo demandante quiero pagar lo menos posible. Y el otro, que es el oferente o el vendedor, quiere cobrar lo máximo posible. Y cuando nosotros queremos vender nuestro auto, queremos sacarle lo más que podamos al auto. Cuando queremos comprar un auto, queremos que nos salga barato, lo más barato posible, y entonces esté en buenas condiciones. Entonces, esos son, digamos, el sentido que cada una de las personas, si es oferente o demandante, tiene para comercializar un producto. Obviamente se llega a un acuerdo. Y ese acuerdo, que se da entre la oferta y la demanda, es que hace que esto funcione. Y viene funcionando desde hace siglos. Entonces, ¿cómo determinan los compradores y vendedores la cantidad y el precio de los bienes y servicios, o bienes y servicios que se producen y se venden en el mercado? Mediante la interacción de la oferta y la demanda. Veámosla primero a la demanda por un lado, después a la oferta y después el conjunto. Cuando hablamos de demanda, primero describimos la conducta del comprador. Nosotros que somos compradores, a no ser que sea algún empresario que tenga a lo mejor una industria, pero también seguramente compra insumos, compra vehículos, compra materia prima, compra servicios, pero la demanda describe de alguna manera cómo se comporta el comprador frente a un bien que necesita y frente al precio. Y cómo influyen de otras cosas en esa decisión que él va a tomar. Pero en economía nos interesa más que la parte, digamos, personal del demandante, nos interesa la cantidad que esta persona está demandando. Eso es lo que se llama la cantidad demandada. Esa cantidad, que sería la cantidad demandada, es la que los compradores, como dice aquí, están dispuestos a adquirir en un periodo de lugar determinado. O sea, no es lo que yo compro, es lo que yo estoy dispuesto a comprar. ¿Sí? No se ha concretado todavía la compra. ¿Ah? Pero yo digo, a ver, yo estoy dispuesto a pagar por un kilo de tomates no más de, no sé, creo que está en 180 pesos el tomate, bueno, no más de ese precio. Pero puedo pagar menos. Entonces hay una disposición a pagar, yo quiero y necesito ese tomate, por lo tanto, se ha generado un precio, que es el precio de mercado, pero puedo ir a otra verdulería y capaz con el monto más barato o más caro. Por otro lado, ese precio del bien también depende de otros factores, no solamente del bien, sino de otros factores. Por ejemplo, son aquellos, ya lo vamos a ver, que hacen que yo, aparte de comportarme como me comporto con el precio, vea otras cuestiones. ¿Sí? El tomate vale tanto, pero es grande, es chico, está pasadito, está verde. No me gusta el tomate grande, me gusta el tomate chico. Entonces hay gustos, preferencias. Y también puede haber un producto que puede estar compitiendo con el tomate. O bien, a ver, hablo de la papa y la batata. O hablo de una cebolla morada y una cebolla blanca. Entonces ya empiezan a jugar otras cosas más que el precio. ¿Sí? Mi preferencia. Y el precio de otros bienes también que me van a hacer desviar la atención del bien que yo quiero. En el buen sentido, me hacen desviar la atención para mi beneficio. Yo mismo la decido. Entonces, ese comportamiento nosotros lo podemos expresar también como una función matemática, que no vamos a ver aquí, pero es una función que me relaciona la cantidad demandada, que va a estar esa cantidad en función del precio de esas cosas. Consideramos aquí, y hay una serie de factores que lo vamos a ver enseguida, que influyen en la demanda, ¿sí? Influyen en lo que yo estoy dispuesto a pagar, pero aquí lo vamos a considerar solamente al precio. Lo vamos a ver la cantidad que yo compraría de un bien con su precio. Considero todo lo demás como constante. Entonces voy a tener una relación cantidad de precio, cantidad demandada y precio. Eso me genera una función matemática que también la podemos armar como una curva. Y esa curva me va a mostrar luego una cantidad, de una serie de combinaciones de cantidades que yo puedo llegar a pagar a un precio, a comprar a un precio determinado. O cómo va moviéndose el precio y en función de eso yo compro más o menos cantidad. Es el comportamiento típico de nosotros que somos consumidores. Por otro lado, la oferta, después vamos a volver otra vez a la demanda,
describe el comportamiento de los vendedores. Y aquí la cuestión viene de otra forma, con otra tónica. Porque la cantidad que está dispuesto a ofrecer el oferente o el productor, que es lo que se denomina cantidad ofrecida, también está influida por el precio. Y también tiene influencia en otro tipo de cuestiones, ¿sí? Pero esa cantidad ofrecida es la que ellos, los productores, están dispuestos a vender en un periodo y un lugar determinado. Entonces se juntan los que están dispuestos a vender contra los que están dispuestos a comprar. No digo contra, bueno, se encuentran y se fija un precio, digamos, que se denomina un precio de equilibrio. Y también el oferente va a ofrecer su cantidad de productos en función del precio. Entonces, si de pronto el precio es bajo, el oferente medio que no quiere venderlo, porque quiere ganar plata. Pero si el precio es bajo, el demandante quiere el doble de la cantidad, porque quiere comprar más cantidad. Si el precio es alto, el oferente sale a aprovechar, porque si vende a un precio alto, va a tener mucho ingreso. Pero el demandante no quiere comprar, porque el precio es alto. Entonces hay un tire y afloje, digamos, que hace que llegue a un punto que se arme un equilibrio. Que vamos a verlo. Entonces esa oferta también tiene una expresión matemática que le podemos llamar función de oferta, en donde también hacemos la cantidad del producto ofrecida en relación a su precio, considerando de constante todas las demás variables o factores que puedan afectar eso. Y también se genera una curva de oferta y la podemos ver también en forma de tabla de oferta con datos, que también lo podemos ver en un ejercicio, pero vamos a trabajar nosotros con curvas, con funciones matemáticas, pero van a ver que es muy sencillo de todas maneras, ¿no? También consideramos en la curva la cantidad ofrecida a cada uno de los precios, manteniéndose constante todo lo demás factores. Entonces, como les decía, se encuentran los oferentes y los demandantes y se arma lo que se llama un equilibrio. Ese equilibrio de mercado me habla del precio real del mercado del bien, la cantidad comprada y la cantidad vendida. Esa cantidad comprada y vendida depende de alguna manera del juego o de la interacción que hay entre la oferta y la demanda. Les presento las curvas. Estas son las curvas de demanda, una curva con pendiente negativa, ¿sí? Y esta es la curva de oferta. ¿Qué van en los ejes? El precio. Vemos en el eje de las Y el precio y aquí la cantidad. El precio del producto en sí, que estamos hablando, porque cuando hablamos de oferta y demanda o hablamos de mercado, no hacemos referencia a todos los bienes. O sea, yo en el mercado bien voy y compro pescado, pollo, tomate, lechuga, hierbas disecadas, cualquier cosa, ¿sí? Pero en el mercado no lo analizo económicamente a todos los productos, sino que voy a tratar un bien. Entonces yo puedo decir, el mercado de sardinas, o el mercado de merluza, o el mercado de pollo, o el mercado de tomate, el mercado de carne de vaca. ¿Está? Entonces, yo identifico un bien y a ese bien le voy a asignar un precio, no le voy a asignar. Vamos a ver cómo se comporta ese bien, qué precio se forma en función de una puja entre oferta y demanda que va a haber. Y ese es el punto de equilibrio que se va a fijar. Entonces, a medida que fijémonos la curva de demanda que tenemos aquí, empecemos con un precio alto. Si el precio está alto, me voy con esta línea horizontal hasta tocar la curva de demanda y veo que la cantidad demandada es baja. De hecho, cuando sube la carne, la gente no come asado. Cuando sube la nafta, un tiempito no andas en auto hasta que después te acostumbras, pero bueno, es la reacción que tenemos cuando el precio sube o cuando el precio es alto, porque puede de pronto salir un producto que sea caro por naturaleza y la gente no lo va a comprar porque tiene un precio muy alto. Pero si ese producto llegara a bajar el precio, ustedes fijan en la curva de demanda, la cantidad demandada va a ir incrementando.
hasta que si tiene un precio bien bajo, la cantidad demandada puede ser muy alta. ¿Está? Bien, ese es el comportamiento de la curva de la demanda aquí en China y en donde ha habido el coronavirus. Wuhan, no sé cómo se llamaba, aquí en la China, que también es un mercado importante donde se ha iniciado toda esta historia, ¿no? Fijémonos en la oferta. En la oferta la curva tiene otra estructura, otra pendiente, otro perfil, ¿sí? Que también se corresponde al comportamiento del oferente con el precio del producto. El oferente y la cantidad que él ofrece con el precio. A un precio bajo, ¿sí? Precio bajo, el productor guarda su producción. Ojalá la pudiera guardar al tomate, pero uno puede guardar pronto, no sé, soja puede guardar un tiempo determinado en unas condiciones determinadas, alfalfa puede guardar, madera puede guardar. La carne es muy costoso mantenerla, ¿sí? El tomate o la sandía es difícil almacenarla. Entonces, bueno, uno tiene que ofrecerlo. Entonces, cuando el precio del producto está alto, la cantidad ofrecida es alta. Es la típica mentalidad que tiene el oferente. Y es lo lógico, es lo que hace funcionar la economía desde hace. Pero obviamente hay un punto que se cruza. Siempre en economía los puntos, las curvas que se cruzan, que generan un punto, me da mucha información. Y es increíble la cantidad de información que puede generar un punto, analizando en la economía. En ese punto, ¿qué ha sucedido? Que el precio del producto es el mismo. Y que la cantidad demandada y ofrecida también es la misma. ¿Está? En ese punto se llama lo que se denomina en economía vaciamiento del mercado. Imaginémonos, volviendo con el caso del tomate, ¿sí? Abre el mercado o la verdulería de la esquina de sus casas y la persona pone un precio de venta de manera que, supongamos que sea el precio de equilibrio, y en esa situación toda la gente va y compra el producto y el vendedor vende absolutamente todo. Y no queda ningún cliente con ganas de comprar tomate. ¿Está? Entonces, toda la demanda ha sido satisfecha y toda la oferta ha sido también vendida. Y entonces se ha generado un equilibrio. Y ese precio, siempre que no haya algo que lo haga mover, se va a mantener en el tiempo. Porque la cantidad de demandantes o la cantidad demandada de ese bien que las familias piden de ese bien está totalmente cubierta por lo que se ofrece. Entonces, se fija un precio y se fija una cantidad de dinero. Ahora bien, eso normalmente no sucede. En realidad, el precio puede oscilar, a no ser que haya algo que lo obligue, de alguna manera, a fijarlo, ¿sí? Pero, por ejemplo, tenemos aquí una situación de un precio bajo, en donde hay una demanda alta, como en la parte baja de la curva de demanda, un precio de 1 peso, hay una demanda de 12 unidades. ¿Cuánto he ofrecido? Nada, porque obviamente el precio está bajo, el oferente no sale ofreciendo. Entonces, ¿qué hay? Lo que se denomina un exceso de demanda, o sea que hay 12 personas, y estos son personas, hay 12 personas esperando que el oferente venda esos productos. Y no hay quien esté ofreciendo, o no hay productos en oferta. Entonces, hay un exceso de demanda. ¿Qué pasa? Como hay exceso de demanda, ¿sí? El precio tiende a subir porque el oferente se dice que hay gente que va a comprar, bueno, le vamos a vender, pero pongámosle un precio. Entonces ya el precio ahora es de 2 pesos. El oferente sale a ofrecer una cantidad determinada, ¿sí? Pero como ha subido el precio, la demanda disminuye, ¿sí? Entonces hay 9 demandantes que quieren comprar kilos de tomate, 9 kilos de tomate, 9 familias, pero solamente 3 kilos a la venta. Entonces hay un exceso de demanda que también hace que quede insatisfecha esa demanda. Entonces el precio, obviamente al haber una demanda, la gente sale a ofrecer porque hay una demanda. Y eso hace que el precio vuelva a aumentarse un poco, hasta que se hace constante. Pasa lo mismo cuando el precio es muy alto. El precio ya es más alto, pasa a ser 4, la demanda ya no va a ser 12, va a ser 3. Pero la oferta va a aumentar. Entonces va a haber mayor cantidad ofrecida que la demandada.
Entonces va a haber un exceso de oferta. Si hay un exceso de oferta y la gente no compra, ¿qué hace el productor? Baja el precio. Entonces hasta que se genera ese punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio, como le decía, no es constante. En la teoría es constante. En la teoría. Pero siempre hay algún efecto externo al mercado que hace que eso varíe. Bueno, esto es lo que acabo de ver. El precio de 3, la cantidad ofrecida es igual a la demandada. Los vendedores pueden encontrar clientes para la cantidad que quieren ofrecer y los compradores pueden adquirir toda la cantidad que desean adquirir. Entonces, al precio de equilibrio, los vendedores no tienen ninguna razón para alterarlo, ya que están vendiendo tanto como desean. Todo lo que han producido lo han vendido. Y los compradores están comprando exactamente la cantidad que quieren. Entonces, es el equilibrio, digamos, ideal de lo que sería un sistema económico. El precio de equilibrio entonces será aquel precio para el cual la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. Y esa también se denomina cantidad de equilibrio. Entonces, volviendo al gráfico, se fija un precio y una cantidad de equilibrio. Ahora bien, les decía que esto no siempre va a ser así. Esto es en la teoría. Pero puede suceder algo que la misma naturaleza lo da. O sea, no es necesariamente una medida económica, ni la actitud, digamos, de los oferentes o los demandantes, pero hay cuestiones que hacen que esto naturalmente también se tienda a mover. Por ejemplo, las curvas de demanda y oferta se trazan manteniendo constantes todos los factores excepto el precio del bien. Cuando varían los demás factores que afectan a la demanda y a la oferta, pueden variar también esas cantidades demandadas y ofrecidas a cada uno de los precios y también cambia el precio y la cantidad de equilibrio. Es decir que, viendo el gráfico, si hubiera algo que, por ejemplo, aumente la cantidad de oferta, que esa curva de oferta se traslade hacia la derecha, que aumente la cantidad de oferta y se mantenga la demanda, ¿qué va a pasar con el precio? Va a bajar. ¿Sí? Entonces, si yo corro la curva de oferta a la derecha, este va a ser mi nuevo punto. Ya lo vamos a ver en un gráfico. O si aumento la demanda y la oferta se mantiene, el precio también va a cambiar. Entonces, eso es lo que hace que la economía sea siempre dinámica. ¿Cuáles son esos factores que pueden hacer que pueden afectar o generar un cambio, una modificación, una alteración en la demanda y en la oferta? Bueno, factores que pueden afectar la demanda es el gusto de los consumidores, el ingreso de los consumidores, factores estacionales, el precio de los bienes relacionados, el número de consumidores o el precio futuro, precios futuros esperados. O sea, algo que tienda a la suba o que tienda a la baja, ¿no? Entonces, cada uno de estos elementos pueden producir cambios en la curva. Por ejemplo, un cambio de alguno de los factores que afecta a la demanda provoca un desplazamiento de la suba. Si sube el precio de un bien sustituto, a ver, ¿qué sería un bien sustituto? Papa, batata. Yo para la sopa pongo papa, puedo poner batata, digamos. Me sirve para comer. Y se lo puede hacer más o menos con la misma receta. Puedo también tener sustituto carne de cerdo contra la carne de pollo o la carne de vaca. Entonces el precio de uno va a mover la demanda del otro. Supongamos que estamos en esta situación que tenemos una curva inicial dada por esta curva de oferta y esta curva de demanda de sub-0. ¿Sí? Entonces este punto de equilibrio, supongamos de carne de vaca. Sube el precio del bien sustituto, yo tengo vaca y cerdo, y sube el precio del cerdo, ¿qué va a pasar con la vaca? La gente que compraba cerdo va a dejar de comprar cerdo y va a pasar a comprar vaca. Entonces la curva pasa, se desplaza. No es que se modifica la combinación dentro de la misma curva de que aumenta el precio. No. Aquí hay otra cantidad de gente que va a comprar, por lo tanto se genera una nueva curva. Al haber una mayor cantidad de demanda,
el precio que estaba en este punto de equilibrio va a pasar a ser ahora este precio. Tiende a subir. ¿Sí? Entonces, como nadie va a comprar cerdo, el cerdo va a tender a bajar. Como pues tiende a bajar, esto va a volver otra vez a su punto de equilibrio. Siempre hay algo en la economía que hace que vuelva al equilibrio. Si hay algo que lo hace salir, es el principio de Le Chatelier que se usaba en química, cuando ocultábamos química, ¿me acuerdo? Acción y reacción, siempre algo tiende a volver al equilibrio. ¿Sí? Entonces, ese precio de mercado tiende a regularse automáticamente. Otro caso que puede ser, por ejemplo, el desplazamiento de la curva de demanda altera a su vez el precio y la cantidad de equilibrio cuando baja el ingreso del consumidor. Entonces, yo estoy en una situación inicial, esta, por ejemplo, en donde esta es la oferta va a ser siempre la misma, no va a cambiar, y esta va a ser mi demanda. Entonces, este es el precio de equilibrio, supongamos, del kilo de pan en la ciudad de Tucumán. Entonces, este es el precio de equilibrio, que será hoy en pesos, 120 pesos, no sé cuánto vale un kilo de pan. Entonces, si de pronto disminuye el ingreso de los consumidores, si la gente empieza a ganar menos por cualquier motivo que sea, ¿qué pasa con la demanda? Bueno, en el pan no se lo ve tanto, pero si fuera salidas a restaurantes o comidas caras, entonces evidentemente la gente no va a comprar. Entonces, ¿qué va a hacer? La demanda se va a mover. ¿Qué va a generar esa menor demanda? Porque hay una disminución de la demanda, que el precio tiende a bajar. Si nadie compra, van a tener que bajar el precio de los oferentes porque la demanda se ha retraído un poco. Luego podemos tener casos bastantes, por ejemplo, con la oferta también vamos a ver si sucede algo parecido. Entonces, todo lo que provoca un desplazamiento de la curva de demanda hacia la derecha provoca un aumento en el precio de la cantidad de equilibrio. Lo tenemos en este gráfico. Si la curva se mueve hacia la derecha, provoca un aumento en la curva, en el punto de equilibrio. Si la curva se mueve hacia la izquierda, la demanda siempre, genera una disminución del precio de equilibrio. Y obviamente la cantidad de equilibrio. Si este era el punto de equilibrio inicial, precio de equilibrio y cantidad de equilibrio, pasa a ser ahora este el precio de equilibrio y este. Y lo mismo, todo lo que desplace la curva de demanda hacia la izquierda produce una disminución del precio y de la cantidad. Veamos ahora la oferta. ¿Qué sucede con la cuestión de la oferta en este caso? Los factores que pueden afectar a la oferta son el precio de los factores de producción, tierra, trabajo, capital, insumos, los insumos que necesitemos para producir algo. Cuando el precio es alto, obviamente yo produzco menos. Entonces la producción está no solamente atada a lo que es el precio del producto, pero dejando de lado el precio del producto, veamos los otros factores que le afectan. El precio de los factores productivos. La tecnología también. Si yo tengo mayor tecnología, podré ofrecer mayor cantidad de productos. Si tengo una tecnología antigua, o me he quedado con la tecnología en el tiempo, mi capacidad de ofrecer va a ser siempre muy limitada. Luego, la productividad de los factores, es decir, el rendimiento de cada uno de los insumos que estoy utilizando. Puedo usar, si me dedico a la producción de pan, una harina que me rinda mucha cantidad de pan. Entonces, la productividad, la calidad del producto, del insumo, me va a generar también una modificación en la oferta. Productividad alta, productividad baja del insumo, me genera mayor o menor producción de vino. Los factores climáticos, como nosotros que manejamos la cuestión de la naturaleza, creemos que la manejamos en realidad, ¿no? Ellos lo manejan nosotros, pero al menos intervenimos, digamos, en la naturaleza. El factor climático nos puede jugar a favor o no. Entonces, si tenemos una lluvia oportuna, precisa, con una cantidad necesaria para mi cultivo, el producto va a ser óptimo. Si tenemos lluvia de más, no. Si tenemos lluvia de menos o fuera del momento indicado, el producto no va a ser bueno. Entonces la oferta se ve sobre todo en las cuestiones que tienen que ver con productos agrícolas, productos forestales, productos ganaderos, por los factores climáticos. De alguna manera inciden fuertemente. Y también inciden en la oferta las regulaciones que el Estado tenga.
Si hay impuestos o si hay subsidios, digamos subvenciones a la industria, subsidios, puede mejorar la oferta o puede disminuir, digamos, en el caso que sea. Entonces, un cambio en alguno de estos factores puede afectar a la curva de oferta y hacer que la misma se mueva. Entonces, al igual que con la demanda, veamos aquí qué sucede. La demanda se mantiene constante, se mantiene igual, invariable, ¿sí? Y ese es el punto de equilibrio inicial, punto E, ¿sí? Si sube el precio de un factor de producción, ¿qué pasaría con la producción? Sube el precio del factor. Yo soy panadero, sube el precio de la harina. ¿Produzco más o produzco menos? Produzco menos. Sube el precio del gas, produzco menos. Entonces, al producir menos, mi curva se va a desplazar hacia la izquierda, ¿sí? La curva de oferta se va a desplazar hacia la izquierda y va a hacer que el precio suba. Al producir menos, genero una nueva curva de oferta y hace que el precio suba. Si por el contrario pasa otra cosa, a ver, vamos a ver aquí. Supongamos que, no sé si es en el gráfico que viene, pero supongamos que tengo mayor tecnología. Yo soy panadero y hago pan en horno de barro con leña. Y de pronto invierto y digo, voy a comprarme un horno eléctrico. Entonces, obviamente, la producción va a ser mucho más grande. ¿Para dónde se va a ir la curva de producción, de oferta, hacia la derecha? Entonces, se va a trasladar y ese punto va a tender a bajar. ¿Sí? Punto de equilibrio. Entonces, como dice aquí la leyenda, todo lo que desplace la curva de oferta hacia la derecha provoca una reducción del precio y un aumento de la cantidad de dinero. Todo lo que desplace la curva de oferta hacia la izquierda ocasiona un aumento del precio y una disminución de la cantidad de dinero. Entonces, podemos llegar a la conclusión de que si tenemos las dos curvas de oferta y demanda, ambas pueden moverse una sobre otra. Y eso me va a generar un movimiento del punto de equilibrio permanentemente. Entonces, puede ser que aumente el precio de un insumo y eso haga que la oferta sea menor. Pero a la vez también disminuye el ingreso del consumidor, lo que nos ha pasado estos últimos años. Han aumentado los insumos y ha disminuido el ingreso del consumidor. Se ha producido un cambio del punto de equilibrio. Supongamos que ahora de pronto hay tanta tecnología, el país se llega a desarrollar, se mejoran todos los sistemas productivos, la cantidad de productos que se va a ofrecer es mayor, por lo tanto, al haber mayor oferta, tiende a bajar el precio. ¿Sí? Y paralelamente también hay un aumento en el ingreso de la consumidores. O sea, permanentemente está en permanente movimiento este punto de equilibrio. Se llama punto de equilibrio porque había que quitarlo para estudiarlo, ¿no? Pero en realidad no existe como tal, sino que permanentemente estamos. Ahora el Estado tiene en este papel, o en esta situación, un rol o un papel que puede ser importante, actuando en algunos casos mejorando, en otros casos no tanto, pero la mayoría de los recursos se asignan a través del funcionamiento del mercado. A no ser que sea una economía planificada, esto es una economía donde el Estado destine todo, define precios, define cantidades, define calidades, colores, sabores, etc. No es nuestro caso, no es nuestro caso. Y creo que nunca lo va a hacer. Pero ¿qué papel juega el Estado en este funcionamiento del mercado? ¿O cómo puede el Estado mejorar esa asignación de los recursos? Bueno, el Estado puede, por un lado, con los impuestos y con las subvenciones, que es el rol que el Estado tiene en una economía, generalmente. Por un lado, se encarga de cobrar los impuestos, redistribuir ese dinero, y eso hace que también esto funcione. Y ese dinero a veces lo redistribuye con subvenciones o con subsidios, digamos, ¿no? Entonces, hay épocas en donde el Estado apoya con subsidios a los industriales de la ganadería, por ejemplo, y otras veces que les cobra impuestos. Entonces, va y viene de acuerdo a las políticas de los gobiernos que nos tocan, ¿sí?
Entonces, ¿qué pasa cuando un Estado aplica un impuesto o una subvención? Hace que el precio de equilibrio y también el nivel de producción se modifique. Entonces, eso es otro factor que hace que el Estado haga jugar, digamos, ese punto de equilibrio y que no lo hace solamente el mercado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un impuesto que el Estado plantea o grava sobre un bien, eleva el precio de ese bien y reduce la cantidad de equilibrio. Entonces, ¿por qué? Porque hace que tenga un costo asociado en la producción, el productor. Entonces va a tener que tener mayores costos de producción y él que le va a convenir producir menor cantidad. Entonces ofrece menor cantidad y hace que el precio suba, porque hay una escasez del producto. Pero por otro lado, si hay una subvención o un subsidio, una ayuda que el Estado puede darle a un productor para que no tenga tanto costo de producción, como lo han hecho algunos gobiernos en donde le dicen, bueno, mira, vos tomas empleados y nosotros le pagamos una parte del empleado y otra parte le pagas vos. Entonces, ¿qué hace el empresario? Lo toma el empleado y reduce sus costos y puede producir más. Entonces hace que aumente la cantidad de equilibrio, aumenten también la producción y, y se modifica el precio. Entonces, el papel del Estado también tiene un rol ahí importante. A veces se mete demasiado mucho y a veces no tanto. Entonces, en donde sí tiene que meterse el Estado, tiene que participar de manera activa, es cuando el mercado solamente solito no logra garantizar la producción de algún bien o de algún servicio indispensable. Y en Argentina hemos pasado varias veces por situaciones en donde hay una escasez, no solamente porque no hay recursos para producir, sino porque hay una cuestión de precio en donde el productor puede a lo mejor almacenar ese stock, hacer un stock de ese producto, digamos, no hacer un stock, guardarlo al producto esperando que el precio suba. Entonces el Estado lo obliga de alguna manera, obliga a un precio fijado a que se vende ese producto. Acuérdense que hemos tenido historias con el azúcar, con el aceite. Siempre decían ahí algunos que cuando empieza a subir el precio del azúcar y del aceite tienen problemas en la Argentina, ¿no? Es como un indicador, una alarma que tenemos ya los argentinos. Entonces, no es suficiente, como dice aquí, conocer el sentido de las respuestas, digamos, para no se mover la curva, sino que lo que importa conocer es cuánto se va a mover la curva, ¿sí? No interesa para dónde va, si va a aumentar, si va a bajar, sino el cuánto va a subir y cuánto va a bajar. Y para eso nos sirve el punto que vamos a ver como tema 2, que es el de la elasticidad. Elasticidad y ajuste del mercado. Cuando hablamos de elasticidad, ¿qué nos imaginamos? Un elástico, algo que se estira y que se contrae. ¿Sí? Bueno, es algo parecido, digamos. Lo bueno es que la economía siempre tiene, digamos, términos y nos ayudan a entender, digamos, lo que quiere expresar ese término, ¿no? No usamos palabras tan raras por ahí, alguna de latín que se le usa para expresar algunas cosas, pero aquí vamos a hablar de lo que es la elasticidad y cómo se ajusta el mercado en función de esa elasticidad. Son las 6:30, calculo que en media hora más terminaríamos, de manera que estaríamos más o menos promediando unas 2 horas, hora y media, 2 horas y 10, dependiendo del tema, para cada uno de los días que veamos, de los días lunes, ¿no? Quizás la última clase sea un poco más larga, o bien la empecemos la semana 4, para poder terminar a tiempo con la semana 5. Porque los temas no son exactamente iguales en duración y cantidad, ni en complejidad. El concepto de la elasticidad se utiliza, o lo utilizan los economistas, o los productores que avanzan un poco y se amigan más con la economía, porque les es útil, que se utiliza para poder comprender mejor cómo se ajusta el mercado, cómo es que vuelve ese producto, digamos, a tener el precio de equilibrio, a las variaciones de factores determinantes que hay de la demanda y de la oferta. Entonces, esa elasticidad lo que hace es medirme a mí lo que se considera como la capacidad de respuesta o el grado de reacción o la medida de la sensibilidad que tiene el demandante, o sea, nosotros los compradores, ante una movida o un movimiento, digamos, en algún punto. Entonces,
Está bien, nosotros decimos, por ejemplo, bueno, a ver, la nafta va a subir un 10%, ojalá que no, va a subir un 10%. ¿Cómo responde la gente? Obviamente comprando menos. Ahora, lo que me dice la electricidad es ¿cuánto menos? ¿Cuánto menos? Porque si me dice la carne, de pronto va a subir un 50% del precio, está ya atrasado, los exportadores, bla, 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 toda una historia que justifica por qué la carne tiene que subir. ¿Qué va a pasar con la cantidad que la gente va a demandar? También va a bajar la cantidad. Ahora bien, si la carne aumenta un 10%, ¿qué porcentaje de disminución de la demanda voy a tener? Eso me dice la elasticidad. Entonces, conociendo los números, yo puedo, de alguna manera, prever cosas. Bien, estimar, hacer, no digo futurología, pero sí, más o menos a corto plazo, prepararme para lo que puede llegar a venir. Como productor, digo, y como demandante también. ¿Está? Entonces, ahora, ¿qué sucede si uno dice, bueno, a ver, ya no se compra tanto, pero ha habido una época que sí se usaba mucho, compro revistas. Esas revistas de modas, revistas de las familias ricas, qué sé yo. La revista, yo siempre compraba la revista y de pronto la revista sube un 5%. Bueno, y soy muy fanático de la revista, no me interesa y la pago. Ahora, si la revista sube un 40%, dejo de comprar. Entonces hay bienes que responden de una manera distinta a otros. Si yo tomo un remedio, ese remedio que es vital para mí, porque si lo dejo tomar me muero, sube 4 veces, 400%, mi demanda no se va a ver modificada. Entonces ustedes ven que el incremento porcentual del precio o la disminución del precio, que muy pocas veces sucede, porcentual del precio, hace que yo también tenga respuestas en porcentaje distintas. ¿De qué depende? Del tipo de producto que estamos hablando. Entonces, la elasticidad es lo que me mide, es la capacidad de respuesta o cómo reacciona la gente, cómo reacciona el demandante ante un incremento en el precio de un producto. Entonces, esa elasticidad de demanda, la definición sería el grado de respuesta en la cantidad demandada a las variaciones del precio. ¿Cómo lo obtengo? Muy sencillo, es el cociente entre la variación porcentual de la cantidad demandada, o sea, cuánto ha variado porcentualmente la cantidad demandada, cuando ha habido una variación porcentual en el precio. Entonces simplemente divido un porcentaje sobre otro porcentaje y con eso obtengo la elasticidad del producto. Siempre y cuando mantengamos constantes todos los demás factores que afectan a la demanda. Lo que son preferencias, el ingreso del consumidor, solamente es en función del precio. ¿Sí? Me olvido de las modas, me olvido de los bienes estacionales, digamos, porque cuando hay sandía, cuando hay frutilla, los precios oscilan, cuando no hay, vale más que cuando hay. ¿Sí? Entonces también ahí la cantidad de oferta juega un papel. No es el caso de la elasticidad, solamente medimos precio y cantidad. Entonces, esta sería la expresión matemática, no es nada compleja, en absoluto. Entonces la elasticidad va a ser la variación porcentual en la cantidad demandada cuando hay una variación porcentual del precio. Obviamente, cuando aumenta uno, disminuye el otro. Generalmente el que tiende a aumentar es el precio y hace que haya una disminución en la cantidad demandada. Obviamente, si hay una disminución del precio, va a haber un incremento en la cantidad demandada. El cociente de ambos porcentajes me da la elasticidad. Entonces vamos a ver para qué me sirve la elasticidad. Bueno, vamos a ver después con Gabriela en los ejercicios cómo se mide esto, digamos. Entonces aquí tenemos que cuando los resultados de la elasticidad, o sea, el cociente entre estas dos variaciones porcentuales, es mayor que 1, decimos que el producto tiene una demanda elástica. Es decir, que hay mucha reacción. Si el precio, el que está aquí como denominador, supongamos, aumenta un 5% y la cantidad demandada disminuye un 20%, va a ser 20 dividido 5. Es mayor que 1. Significa que la capacidad de respuesta
ante una variación de un 5% del precio es grande con respecto al precio. ¿Qué pasa si la variación del precio es alta, como les decía, un bien esencial, es alta? ¿Cómo va a ser la variación en la cantidad? Mínima. O sea, si el precio del bien sube un 20%, yo, mi cantidad demandada de ese bien a lo mejor baja un 5%. Significa que ese bien es muy necesario. Esos bienes tienen una demanda inelástica, es decir, que tiene una poca reacción. La gente consume, o sea, varía su consumo muy poco, aunque el precio suba mucho. ¿Se entiende? Entonces ustedes ya verán qué bienes de los que están relacionados a sus actividades de trabajo tendrán demanda elástica, qué bienes tendrán demanda inelástica y qué bienes podrán tener lo que se llama una demanda normal o unitaria. ¿Qué será una demanda normal o unitaria? En donde el coeficiente es igual a 1. ¿Qué significa que el coeficiente es igual a 1? Que el numerador va a ser igual al denominador. Si el precio varía un 10%, la cantidad disminuye un 10%, la cantidad demandada. ¿Sí? Si el precio aumenta un 25%, la gente responde con un 25% también de disminución en la cantidad. Entonces, esos serían los casos de demanda de elasticidad en la demanda que vemos normalmente. Así es que, por ejemplo, vamos a ver que los bienes que tienen una demanda que está por debajo de 1, es decir, 0,6, son los bienes de primera necesidad, son los alimentos. Pero, por ejemplo, una prenda deportiva, como vemos aquí, tiene una elasticidad de 2,40, que es muy elástico. Si aumenta un 10% las prendas deportivas, la gente compra muy poco. Entonces, hay una respuesta, digamos, una reacción grande. Adornos, regalos, tienen los mismos valores, digamos, de elasticidad, ¿no? En cambio, lo que es transporte, uno sí o sí tiene que viajar, sí o sí tiene que moverse, y no tiene vehículo, y le queda lejos, tiene que caminar o bien tomarse un transporte, y tiene que llegar al trabajo. Entonces, es un bien o un servicio, en este caso, con una elasticidad baja o tiene una demanda denominada inelástica. ¿Sí? La elasticidad de demanda de alimentos es un aumento del precio del 10%, provoca una caída de la demanda de un 6,6%. Otros casos en Estados Unidos, para que veamos que nosotros no somos distintos. En todo el mundo hay elasticidad o demanda inelástica, por ejemplo, de electricidad, gas, agua, porque son servicios que nosotros necesitamos. Pero sí puede haber, por ejemplo, de vehículos automotores, donde uno puede decir, bueno, si los autos suben tanto, la gente dejará de comprar. No van a comprar lo mismo que lo hacían antes. O con el servicio de transporte hay una elasticidad en Estados Unidos al menos única. Ahora veamos cómo ahí hemos analizado la elasticidad, digamos, cómo el demandante reacciona cuando hay un precio, un incremento o una disminución en el precio del producto. Entonces el demandante comprará más o menos en función de cuánto varía ese precio. Ahora veamos qué relación tiene la elasticidad esta vez con los productores, y no solamente con el demandante. Y aquí nos interesa también ver cómo la elasticidad está relacionada también con el ingreso que tienen los productores. ¿Por qué? Primero, que la elasticidad no es constante a lo largo de la curva de demanda. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos la curva de demanda como habíamos visto al principio, la curva con pendiente negativa, en los distintos puntos de la curva tenemos elasticidades distintas. ¿Por qué? Porque está relacionado con el precio y la cantidad. ¿Sí? Entonces, la elasticidad de demanda generalmente es elevada cuando los precios son altos y es baja cuando los precios son bajos. Entonces, la elasticidad de demanda, como decimos aquí, es un concepto muy útil también para los vendedores que desean averiguar qué consecuencias tienen las variaciones de los precios en sus ingresos. Porque al variar un precio, el demandante es el que reacciona. Y al reaccionar el demandante que no compra, evidentemente el productor también se ve influenciado porque no va a tener ingresos suficientes. Entonces, veamos que en una curva de demanda, si nosotros hiciéramos, que lo van a hacer en la parte práctica,
en una curva de demanda que vemos que estos son los precios, o sea, precios altos y precios bajos. Aquí más o menos sigue lo que sería el sentido que tiene el eje de las Y. Y la cantidad demandada la pusiéramos en el eje de las X, ¿sí? Estas fueran las cantidades demandadas, vemos que a un precio de 22,5 hay una demanda de 10 unidades. Y si el precio baja a baja de 22,5 a 20, la cantidad demandada se ha duplicado. De 10 pasa a ser 20. Pero aquí el precio no ha bajado a la mitad. Y por lo tanto, hay una elasticidad, o sea, hay una demanda elástica. Entonces tiene un valor elevado. Y con precios altos, como les decía, los valores de elasticidad tienden a ser también elevados. Y con precios más bajos, los valores de elasticidad tienden a ser bajos. ¿Sí? Si ustedes se fijan más aquí, el precio baja de 2,5 a 1, ¿sí? Y la cantidad demandada de 90 aumenta a 96. O sea, aquí hay poca reacción en la cantidad demandada cuando el precio ha bajado un poco apenas. Aquí ha habido mucha reacción cuando el precio ha bajado un poco también. Entonces, como ven, los valores de elasticidad también van variando a medida que nos desplazamos en la curva de demanda. Y si nosotros quisiéramos ver cuál será la cantidad de ingreso que va a tener el productor dada esa curva de demanda, bueno, simplemente lo que hacemos es multiplicar el precio al que se ha vendido el producto por la cantidad que se ha demandado. Entonces, si el precio ha estado en 22,5 y ha vendido 10 unidades, él tiene un ingreso de 225, que sería la venta del producto. Si el precio fuera de 5, él vende 80 y tiene 400 de ingreso. ¿Sí? Pero ustedes vean que aquí la curva de ingreso va subiendo. De 225 a 400, 600, 625, cuando la elasticidad es unitaria, y va bajando a 600, 400, 225, 96, 0. O sea que tiene una forma como una montaña, digamos, va de abajo, sube y luego vuelve a bajar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que al productor le interesa saber. Entonces, aquí vemos que cuando tenemos, para pasar de A a B, que es lo que les he comentado recién, bajamos el precio, se baja el precio de 22 a 20, hay un incremento en la demanda de 10. Pero el ingreso aumenta de 225 a 400. En cambio, si seguimos bajando el precio, aumenta la cantidad demandada, pero el ingreso baja de 225 a 90. O sea que también tiene otro papel importante el de los ingresos. Bueno, aquí vemos cómo se va moviendo del punto A al B, digamos, volviendo al gráfico anterior, del punto A al B, digamos, hay una disminución de precios, la cantidad que se vende es mayor, por lo tanto el ingreso va creciendo. Y lo mismo a precios bajos, cuando el precio baja más aún todavía, la cantidad demandada va a ser mayor y el ingreso va disminuyendo. Bien, para esto nos sirve este planteo, que ya casi una reflexión llegando a la parte final, en donde vemos que en el tramo elástico, es decir, cuando tenemos la parte al principio de la curva, la reducción del precio, ¿sí?, eleva la cantidad demandada y obviamente eleva el ingreso total. Pero aquí el aumento de Q, o sea, la cantidad que se ha modificado de la demandada, es mayor que la disminución del precio. ¿Se acuerdan que hemos visto que pasaba de 10 a 20 unidades y el precio de 22,5 a 20? Se bajaba un poco porcentualmente. En el tramo inelástico pasa algo distinto. La reducción del precio eleva la cantidad demandada, igual que en la parte anterior, pero reduce el ingreso total, va a ser cada vez menos el ingreso total. En este caso, el aumento de Q, o sea, la variación en la cantidad demandada, es menor que la disminución del precio. En cambio, en el tramo unitario, la cantidad, el ingreso total es máximo porque el aumento de Q es igual a la baja del precio. O sea, ha aumentado la cantidad demandada en el mismo porcentaje que ha disminuido el precio. Entonces, que el ingreso total aumente o disminuya depende de que la cantidad demandada también aumente lo suficiente para contrarrestar
ese efecto de la reducción del precio. Eso es lo que nosotros lo analizamos como elasticidad. Ahora bien, ¿cuáles son los factores? Y esto lo van a ver más bien en la parte práctica, de que depende de la elasticidad de demanda, de que sea alta o sea baja, son la existencia de los bienes sustitutos. Cuanto más sustitutos tenga ese bien, más elástica será su demanda. Entonces, yo reaccionaré mucho con un incremento de precio aún bajo, incremento de precio muy poquito, y si tengo muchas opciones para reemplazar ese producto, directamente dejo de consumirlo y me paso a comprar otro bien. Entonces, son muy elásticos todos. Cuanto más sustitutos tengo, mejor. Ahora, cuanto menos sustitutos tengo, no tengo alternativa. Tengo que hacerme cargo del incremento del precio y obviamente la cantidad a lo mejor no va a ser tan grande lo que voy a modificar. Entonces aquí vemos, por ejemplo, de algunos productos agropecuarios. Para el trigo, la eficiencia de precio es 0,03, porque son bienes prácticamente esenciales hoy en la Argentina. La papa, leche, tienen valores bajos, 0,23, 0,35, carne vacuna, carne porcina, carne de aves, todos son valores así, ¿sí? Entonces, estos son algunos de los elementos que también tenemos los datos, como hemos visto en el gráfico anterior, que es lo, como dice aquí, en bienes definidos en sentido estricto, tienen una elasticidad mayor que aquellos definidos en sentido amplio. Por ejemplo, una carne porcina, o esto sería un bien en sentido estricto, es algo específico, pero si nosotros decimos, por ejemplo, salud, eso es en sentido amplio, o si decimos transporte, movilidad, tenemos transportes, transporte de pasajeros, taxi, etc. Entonces, la cuestión cambia, digamos, ¿no? Cuando hablamos en términos generales o cuando hablamos en términos en sentido estricto. Esos valores de elasticidad, de alimento, de cambio, son los que están en todos los libros. Entonces son como orientativos de alguna manera y nos ayudan a también a nosotros y a los productores a entender un poco cómo se mueve todo esto. Aquí vemos bien, entendiendo entonces cómo es el comportamiento del demandante, el oferente, que sería el productor, tiene que ahora ponerse a pensar cómo hacer para producir. Digamos, él sabe cómo producir, digamos, de cuándo, si es un productor agrícola, cuándo es el tiempo para la siembra, cuándo cosechar, el distanciamiento, conocer todo lo que, todas las variables que tienen para poder producir, las conoce el productor, ¿sí? Ahora bien, la cuestión es cómo hacer para producir de manera de asegurarme posicionar una X cantidad de mi producto en el mercado. Y eso estará también sujeto al precio que tenga ese producto, que se lo fije el mercado, o si no, que sea fijado en otros países del mundo. Hoy el precio de la soja está fijado en otros lugares, no aquí. Hay un mercado internacional que fija un precio. Y yo tendré que ajustarme a ver qué voy a producir, porque ese precio que está ya fijado por el mercado me va a condicionar. Si yo de pronto tengo idea de producir un producto cuyo precio internacional es alto, ¿sí? Y tengo buena expectativa de venta del producto, porque puedo llegar a exportarlo, tengo que analizar qué costo voy a tener para la producción y qué cantidad voy a tener que producir para poder llegar a esa expectativa que tengo. No me voy a largar a producir algo sin saber cuánto me va a costar, sin saber cómo lo voy a producir en cuanto al mecanismo de producción y obviamente mucho menos sin saber si esos costos me van a servir para cubrir lo que pueda llegar a vender de acuerdo al precio que está fijado en el mercado. Porque yo, productor, no fijo el precio. ¿Sí? Yo puedo hacer sandía y vender a mi sandía a 1.000 pesos y no me la va a comprar nadie. Porque ya hay un precio establecido que se fija al inicio de la temporada. ¿Sí? En esta época me acuerdo que había sandías a 600 pesos la última temporada y las terminaba vendiendo 2 por 50. Eso es una cuestión que depende de la abundancia, de la escasez, la demanda, de la época, de un montón de cuestiones. Pero esos números siempre el productor los va a tener en cuenta. Entonces, ¿cómo decide el productor la cantidad que va a ofrecer en el mercado? Es lo que vamos a ver en la clase siguiente, y ya va a ser la parte de
producción y la parte de costo. ¿Está? Bien, hemos llegado en tiempo, más o menos lo que habíamos estimado. Voy a dejar de compartir la pantalla. ¿Sí? Así que quedo, si ha quedado alguna duda o si quieren conversar algo de la clase, y si no, mañana mismo va a estar Gabriela, el práctico está ya en la plataforma, se va a activar, digamos, a las 8 de la mañana, pero si no puedo mover la hora para que se active a las 12 de la noche, que se lo quieren mirar. Bueno, espero algún comentario si es que ha sido tediosa la clase, si ha sido complicada, si no han entendido nada, si han entendido todo. Así me voy tranquilo a tomar mate. ¿Ah? No dicen nada, Miguel. O no han entendido, yo no lo he silenciado, yo puedo silenciar todo el equipo. No lo he silenciado. Yo quería preguntar. Sí. ¿Yo puedo preguntar? Claro, por supuesto. Bueno, cuando habla de la frontera de posibilidad de producción y habla de combinaciones por debajo de la curva, Sí. usted dice que son ineficientes. Ahí también se podría dar el caso de una capacidad ociosa que no se esté utilizando todo el establecimiento en forma completa, todo lo que tiene el establecimiento. Exactamente, porque estamos haciendo un uso, no digo inapropiado, un uso no óptimo del recurso. O sea que ahí también iría el concepto de capacidad ociosa. Claro. Ajá. Claro, Y cuando porque la maquinaria que yo tengo o la superficie que tengo disponible o las personas que tengo disponibles para trabajar o todos los insumos no los estoy utilizando como podría hacerlo para obtener la mayor cantidad de productos. La capacidad ociosa es... Sí. Y con respecto a las combinaciones que están por encima de la curva, usted menciona como ejemplo la tecnología. También puede ser que aumenta la población, porque siempre crece la población, y entonces tiene que trasladarse la curva si aumenta la población, ¿o no? Bueno, la población... Sería en el largo plazo, ¿no? Claro, la población en este caso lo que va a hacer es generar más demanda. Si tiene mayor cantidad de población, va a generar mayor demanda del bien que vos estás haciendo y va a hacer que modifiques tu curva, ¿no?, de frontera de posibilidades. Con mayor inversión, con mayor tecnología, de pronto puedes contactar más personas para trabajar, o sea, modifica esta curva. Sí. Eso es un gráfico conceptual, esa idea. Obviamente, en la realidad, digamos, eso tiene otra forma, que puede ser superficie, puede ser equipos, puede ser tecnología, conocimiento, mejora genética, animales. Esto es una mejora que hace variar la frontera de posibilidades. Sí, y hay uno de los factores o elementos determinantes de la oferta que usted lo mencionó y no sé qué me ha pasado, no le presté o no la capté, qué me ha pasado y se me pasó. Era uno de los elementos, no sé si en la práctica. Usted mencionó, bueno, el precio del bien, la tecnología, cuando el Estado interviene y establece medidas, ¿no es cierto? Sí, impuestos, Y el factor climático, y hubo uno que, no sé, se me pasó, no le escuché, no sé qué me pasó. Ya lo buscamos. Vayan pensando otra pregunta. Ah. Ya lo busco. ¿Puede ser el precio de los factores productivos? No, sí, eso lo mencionaba. Sí, el de los factores productivos. Mencionaba otra cosa. La tecnología, precio de factores de la producción, productividad de los factores. Ese, productividad de los factores. Sí, Exactamente. ese Por no. ejemplo, bueno, en la actividad agrícola, puede haber, yo no soy ingeniero agrónomo, lo que hablo, escucho de oído, pero de pronto hay variedades de maíz que te generan una mayor producción. Ese es el rendimiento del factor productivo.
o tienes personales altamente capacitados. Ese es el O sea, rendimiento del factor. bueno, yo entiendo productividad cuando en menos tiempo pueden hacer más, producir más, Y es eso. ¿sí? Si vos tienes gente capacitada, no te va a hacer perder tiempo. ¿Me entiendes? Sí. Va a trabajar en el tiempo que tiene que trabajar con su capacidad máxima. Si tienes un buen gerente de ventas de tu producto, o sea que has invertido en la persona que te va a hacer rendir lo que vos produces en la venta, es el rendimiento del recurso, del factor que vos usas para la producción. Una buena tierra, un buen suelo, un suelo pobre no te va a dar un buen rendimiento. Un buen suelo bien conservado te va a dar un buen rendimiento. Un buen técnico también vale. ¿Sí? Ese es cómo la capacidad de rendimiento que tenga el factor de producción, insumos, digamos, que sea de buena calidad, te va a mejorar la producción. Bien, profe. ¿Está? ¿Alguna otra duda? Sí, profe. Bueno, veo que han estado ahí en la clase, no lo he visto a ustedes, pero bueno, esto lo estoy grabando, así que cuando termine lo proceso el video y lo subo en la plataforma, en Classroom. ¿Sí? ¿Todos han podido entrar a Classroom? ¿Sí? Se cortó, hubo un momento en que se cortó mi señal. Sí, sí, hubo un momentito que se cortó. La mía también, el audio. El Sí. audio, bueno, en 2 horas algo puede pasar, digamos, alguna entrevista. Sí, sí, por supuesto. Igual, Sí. yo después que te queda el video, vamos a ver qué parte es y si es necesario lo repasamos. Y si está entero el video, está entero el video. Bien, ¿Ok? bien. Bueno, entonces quedamos mañana a esta misma hora, Luis. Sí, sí, mañana a las 5. Ok. En caso ¿Les parece de que, bien? en caso de que cambiemos la sala, les mandamos un mensaje por... Yo tengo los teléfonos de ustedes, porque me los ha pasado... De último podemos hacer un grupo de WhatsApp mínimo para intercambiar estas cositas y nada más, por alguna duda, coordinar quizás un encuentro si hace falta, adicional a lo que tenemos pautado, y después cuando termine el curso terminamos el grupo. Hasta aquí de grupo de WhatsApp. Sí, sería interesante armar un pequeño grupo para esas cosas. Ok. Sí. Bien, entonces, nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. También bien. Un gusto. Hasta luego. Hasta luego. Bueno.